Hoy en Fundamentos conversamos con Jennifer Rodas, directora regional de negocios empresariales y alianzas para América Latina en Payzen, una fintech británica que está transformando la forma que se envía dinero en la región. Llegó la primera empresa digital a vendernos la idea de esta nueva modalidad de poder hacer envíos desde Estados Unidos por medio de una plataforma en internet. Nosotros decíamos, esto no va a funcionar, esto es una locura. Hoy hablamos de cross-border payments, fintechs, PIX en Brasil y el futuro con stablecoins. Centroamérica todavía estamos en un porcentaje más del 50% donde las remesas vienen a efectivo. ¿Quién es el caso de Brasil? Con PIX, Brasil tiene ya, yo te diría que el 100% de sus transacciones son vía PIX, ya no hay efectivo para nada. En este episodio conversamos sobre el paso del efectivo a las aplicaciones y wallets, el impacto de PIX en Brasil y los retos regulatorios para las fintechs en la región, disponibles solo en Fundamentos Media. Jennifer, bienvenida a Fundamentos. Quisiera saber cómo vos describís tu carrera hasta este momento. ¿Qué han sido las cosas que has hecho? Gracias, Rudy. Primero que nada, gracias por esta invitación. Súper contenta de estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de mí, de mi experiencia y lo que estamos haciendo en esta industria súper interesante de remesas y cross-border payments. Pues un poco de mi experiencia, la verdad, súper interesante. Yo empecé en banca y nunca me imaginé terminar en remesas familiares. Ese fue como mi segunda puerta y me súper enamoré de remesas familiares y tuve la oportunidad de ver un poquito ahí una evolución y hoy día trabajo pues en fintech, enfocada en cross-border payments, pero siempre con todo el tema de remesas familiares. ¿Y vos qué habías estudiado? ¿Cuál era tu carrera de base que te llevó a la banca? Administración de empresas con especialidad en mercadotecnia y negocios internacionales. Y la verdad nunca me imaginé parar en un banco. Yo cuando me preguntaban qué quería trabajar, realmente creo que siempre anhelé trabajar en marketing. Y paré en banca y me enamoré de banca. Y siempre me decían, uno entra a banca y ya no sale de banca. Y la verdad es de que sí. Y pues más que banca, financiero, ¿no? Todo el tema financiero. Y ahí me enamoré del tema financiero, pero soy administradora. Y entonces, bueno, vos llevas bastante tiempo ya involucrada con lo que es el sector financiero, el sector bancario y también con el tema de remesas, cross-border payments, ya llevas un rato involucrada en esa temática, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo ya 16 años de experiencia. Yo trabajé en un banco local acá en Guatemala y luego de ese banco, ahí empecé a ver todo el tema de remesas familiares. Luego tuve la oportunidad de moverme a un agregador. Agregador, nosotros le llamamos estas empresas que son como el switch entre todas las instituciones financieras que pueden pagar remesas y las instituciones que crean o bien originan la remesa. Con ellos estuve 11 años y pues ahorita ya tengo 3 años de estar con Payzen, que es una fintech británica. Y en ese tiempo que vos has estado, que es bastante tiempo, o sea, ya has visto cosas pasar, la tecnología ha cambiado, ahora hablamos de stablecoins y hay muchas novedades tecnológicas que están entrando en la conversación. ¿Cómo describirías vos esa evolución que has visto vos desde que arrancaste hasta ahora? ¿Qué cosas han cambiado y cómo se ha tornado diferente este negocio? Mira, es súper interesante porque la verdad yo siempre cuento la historia que cuando yo empecé remesas, a mí me tocó empezar en la época de las empresas tradicionales, estas empresas que tenían puntos físicos en Estados Unidos y pues la persona llegaba y hacía su envío de remesa. Y pues en nuestros países, ¿no? Centroamérica, en Latinoamérica, el pago del efectivo era lo más común, lo más normal. Ahí empecé yo y cuando empecé a ver el cambio, yo siempre recuerdo la primera empresa digital. Yo en ese momento ya estaba con este agregador que te comento y cuando llegó la primera empresa digital a vendernos la idea de esta nueva modalidad de poder hacer envíos desde Estados Unidos por medio de una plataforma en Internet, nosotros decíamos, esto no va a funcionar, esto es una locura, porque realmente las personas estaban acostumbradas a ir a hacer sus envíos físicamente. Y recuerdo que pues dimos la oportunidad e intentamos este nuevo modelo y la verdad hoy fue impresionante cuando empezamos a ver el crecimiento, ¿no? Entonces ahí fue el lo primero como muy interesante que yo vi, ese mix que se empezó a dar entre
la remesa tradicional en físico y ya las personas que empezaban, estas nuevas generaciones que ya empezaban a intentar facilitarse un poquito la vida haciendo envíos de manera digital. Y pues ya luego la evolución hoy día, a que ya hoy, después de pandemia, tienes ya mucho más modelos montados en diferentes plataformas, ¿no? Porque ya no solo hablamos de lo digital, porque obviamente nació lo digital, pero luego también nació el tema de las apps. Luego, como tú dices, viene stablecoin, cripto, eh, rieles de tarjetas, también entrando a todo el tema de poder hacer transferencias a nivel global. Entonces, sí, la evolución que he visto yo en los 16 años que tengo en esta industria, te digo, ha sido muy interesante para mí, porque, y seguro vienen, bueno, yo ya estoy viendo que vienen ya mucho más cosas, todo lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, son cosas que van empujando a las empresas a buscar soluciones más novedosas para las personas que necesitan enviar dinero a otros países. Y ya vamos a hablar un poquito al final de la conversación de lo que se viene, la tecnología, el futuro. Entonces ahí vamos a tener un apartado de eso. Pero para entender un poco más como el contexto en el que estabas, más o menos te recordás cuándo fue, en qué año fue esto que llegó esta empresa a plantearle a ustedes una aplicación o una Ah, plataforma digital. mira, de haber sido como en el 2000, tal vez, ay, 2020, no, vamos, es que ya después 2020 tenemos Tenemos pandemia, claro, ¿no? sí. 2020 fue pandemia. Fue mucho antes de pandemia, fue como 5 años antes de 2015, pandemia, 2016, 15, ya. más o menos, sí. Y es más, te diría que tal vez 2014, no sé, ahorita tuve como hasta un flashback de contrato, pero sí, creo que fue como 2014 que que empezó esta empresa y la verdad que nosotros decíamos, no, o sea, esto no va a funcionar nunca. Y es que en ese tiempo, como vos decís, la forma como se hacía era entrega de punto a punto. Allá en Estados Unidos se recogía en un punto físico y se entrega aquí. Y que usualmente era con los operadores clásicos yo por lo menos los tengo grabados en mi cabeza, que son Western Union, MoneyGram. No sé ellos que el rol de ellos ha cambiado o siempre son líderes en esta industria. ¿Sabes? No, sabes que siguen siendo líderes totalmente. ¿Sabes qué pasa? Que ellos hicieron un muy brand awareness y lo mismo, o sea, a mí me pasa lo que a ti y a mucha gente. Yo cuando volaba mucho, que me tocaba viajar mucho por estos temas, siempre me iba platicando en los vuelos con personas migrantes y siempre que les decía, ¿por dónde manda su dinero? Me decían Western Union o MoneyGram. Es como el top of mind, ¿no? Entonces, ellos siguen siendo líderes. ¿Qué pasó? Esta evolución sí los obligó a tener que adaptarse a estos nuevos modelos. Entonces, hoy día tú ya no tienes, tú antes tenías como las empresas tradicionales son tradicionales, ¿no? Un Western Union, un MoneyGram y otras muchas empresas que tenían este modelo de tener agentes físicos o tener sus propias sucursales físicas en Estados Unidos. Eh, Estas empresas finalmente tuvieron que evolucionar también y hacer un mix. Y hoy día tú ves estas empresas ya metidas en lo digital, donde ya tienen su plataforma, su página web, tienen su app. eh, Se vieron obligados, era algo que al principio ellos tal vez ni siquiera lo querían hacer porque tampoco creo que le apostaban mucho y finalmente el mercado te lleva a eso, ¿no? O sea, hoy día todos tienen su opción digital. Para ahí están todos realmente. Este episodio es traído a ti gracias a Tikal Honduras. Tikal cuenta con más de 50 años impulsando cadenas de suministro en Centroamérica y el Caribe. Desde Honduras conectan tu negocio con el mundo a través de soluciones logísticas seguras, flexibles y eficientes. Confiar en Tikal es garantizar cumplimiento, trazabilidad y tranquilidad en cada envío. Y ahora, de vuelta con el episodio. Y este cambio digamos, de una palabra, pues que antes tal vez se le llamaba remesas, pero ahora esta categoría de transacciones o esta categoría o este servicio financiero también se le llama pago cross-border o a través de fronteras. ¿Qué crees vos que fue lo que marcó como este cambio de mentalidad en la industria? Mira, lo que pasa es de que antes tú, cuando eran remesas, tú siempre decías remesa familiar, ¿no? Y era la clasificación de estas empresas que envían remesas, son empresas que realmente buscaban ayudar a todas estas personas
que se iban de sus países origen a buscar nuevas oportunidades. El principal objetivo de estas personas era poder seguir ayudando a sus familiares, ¿no? Que dejaban en su país. Y entonces, por eso viene remesa familiar, ¿no? Era un envío específicamente para ayuda familiar. Pero luego la globalización, ¿verdad, Rodrigo? O sea, ahorita tú tienes, ya no tienes transacciones solo que viajan por temas de remesa familiar, de una ayuda, sino que ya tienes transacciones que realmente se hacen porque yo tengo un emprendimiento, porque yo quiero, necesito un proveedor en este país, o porque necesito ya, por ejemplo, personas que quieren vender productos de su país en Estados Unidos y entonces necesitan transaccionar de que, bueno, mando a pedir el producto, lo vendo allá y luego le pago aquí al que le compré. Entonces, eso, esta globalización y estas nuevas oportunidades, lo que ha hecho es de que ya hay transacciones de diferente tipo. Entonces ya viene a ser un cross-border payments, ¿no? O sea, ya no se cataloga como remesas, remesas entra dentro de esto, entonces tú ya tienes transacciones que son P2P, P2B, B2P, ¿no? Entonces, ya en esta mezcla es donde se decide mejor catalogarlos como transacciones cross-border payments, ¿no? Más de cross-border. Y previamente, Jennifer, las transacciones cross-border, ¿cómo se hacían? ¿A través de Swift nada más? ¿O no se utilizaban estos rieles que ahora se usan para remesas? ¿Cómo ha cambiado ahí lo que opera detrás de esta tecnología? Mira, hay está pasando muchas cosas están pasando, porque antes sí, lo que tú dices, si tú querías hacer una transacción eh, person to business o business to person, definitivamente tu única opción era una transacción por medio, ¿no? Transferencia internacional, lo que le llamamos SWIFT. Entonces el costo de esta transacción, ¿verdad, Rodil? Es altísimo. Entonces, ya con todo este tema digital, empiezan muchas empresas a encontrar nuevos modelos, nuevas conexiones, nuevas opciones para poder decirle pues al público, no solo puedes usar Swift, también puedes usarme a mí porque yo ya encontré cómo hacer esta transferencia de dinero sin que tengas que usar Swift precisamente. Y de hecho es algo que Payzen hace actualmente también. Tú tienes ya los esquemas de las tarjetas eh, entrando con modelos como Visa Direct, Mastercard Send, donde tú ya puedes transferir desde cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo. Obviamente hay muchas implicaciones regulatorias, pero está viniendo a ser una solución muy interesante a nivel global. Ujú. ¿Y esto se le llama, cómo se le llama a esta tecnología? ¿Rieles es que se le llama o cuál es el nombre para estos protocolos como Swift y los otros que En mencionas? realidad, sí, no tiene un nombre, es como cross-border payments al final, pero son soluciones que vienen sí, integradas sobre los rieles de las tarjetas. Em, Ok, los rieles están más abajo. ¿A qué te refieres con los rieles están más abajo? O sea, me refiero, me refiero que estas aplicaciones de las que hablas es como programación encima de un riel. O sea, es una aplicación encima de un riel. Son en realidad conexiones que ya, o sea, ya existen, estas soluciones ya existen y lo único es con las plataformas que ya tienes, se crearon nuevas eh, conexiones, ¿no? Es como, Nuevas vías. sí, es como yo ya tengo esto y es este mismo riel, ya no solo lo uso para pagar tarjeta, sino que también voy a crear una nueva línea para pagar remesa, para pagar transacciones cross-border, ¿no? Entonces, es ahí, pero al final no es algo que realmente es realmente nuevo, simplemente es usar los rieles o la tecnología que ya tienes, el alcance que ya tienes para dar una nueva solución al público. Y esta oferta por parte de, digamos, Visa o Mastercard que ya usaban sus rieles para nada más transacciones de tarjeta de crédito y ofrecerlo a cross-border payments, eso es más o menos en los últimos que ha sucedido, Cinco 5 años años, o antes. sí, más o menos O sea, es cinco bien años. reciente, ¿va? Sí, es algo, y te diría 5 años tal vez en Latinoamérica y un poquito más en Europa, Asia y todos estos países, tal vez un poquito más, pero sí es algo reciente y pues la verdad es que le están apostando mucho a poder dar una muy buena solución en el mercado, en la industria de cross-border. Ujú.
Y hablemos un poquito, pues, de vos tenés bastante experiencia operando en compañías que dan servicios de esto en Latinoamérica, y Latinoamérica tiene sus complejidades o sus particularidades. De lo que vos has visto, ¿qué tan difícil es operar este tipo de empresas en Latinoamérica? Mira, es muy difícil. Es, creo que no difícil, lo llamaría retador. El tema cuando tú tienes una empresa, por ejemplo, Payson, que es británica, o muchas otras empresas, ¿verdad?, que quieren entrar al mercado, a la región, ¿no?, de Latinoamérica, es que a veces es como tú piensas en la región de Latinoamérica y tal vez quieres hacer la similitud con una Europa. Pero Europa, la diferencia es que tú tienes una moneda y tienes una regulación, ¿no?, que es la que rige en todos los países. El reto más grande en Latinoamérica es que tú, a pesar que es una región, tú tienes diferentes monedas y diferentes reglas de juego en cada país. Entonces, cuando tú quieres entrar a Latinoamérica, tienes que pensar mucho, tienes que hacer una estrategia por país. ¿Verdad? Es muy complicado decir, entro a Latinoamérica y la misma estrategia que estoy pensando para Guatemala voy a hacer en Honduras y voy a hacer en México y voy a hacer en Brasil, porque no, definitivamente es algo que no puedes hacer. Sí, 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 tiene sus retos regulatorios y también, bueno, la ventaja que tenemos es que mayormente hablamos español versus Europa, que pues cada país es en un idioma diferente, entonces esto impactaría en la comunicación más que todo, en las estrategias de mercadeo. Pues en Latinoamérica sí se pudieran hacer un poquito generalizadas porque les puedes hablar a todos en español, pero en Europa tenés que hablarle a cada uno Pero en lenguaje. sabes, Rodil, que no tanto. Nosotros ahorita, bueno, justamente estamos en un tema de campañas y a pesar de que todos hablan español, cada país tiene su Su peculiaridad, ¿no? modismo, ¿ah? Sí, entonces, si tú quieres realmente llegarle a, por ejemplo, al hondureño, al guatemalteco, sí tienes que cambiar un poquito el script de cómo le llegas a cada país. Ya hay palabras que no puedes usar en cierta comunicación porque no es común. Entonces, el que tú no te comuniques de la manera adecuada también puede generar desconfianza. Entonces, en eso también es bien particular y ha sido bien Claro. interesante. Sí, 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 adaptarse a cada cultura. Y Jennifer, tu rol hoy en Paysend, ¿qué es lo que haces en Paysend? Mira, yo ahorita inicié en Payson apoyándonos al desarrollo de Latinoamérica. De hecho, soy la primera colaboradora, ¿no?, que ellos tienen En toda Latinoamérica. en toda Latinoamérica. Sí. Y la verdad empezamos con el tema en ese momento Payson tenía, cuando yo empecé, su enfoque principal era operar con los rieles de Visa y Mastercard. Y realmente Latinoamérica es totalmente distinto, entonces era importante pensar en tener también remesa tradicional. No podías descartar el tema de la remesa tradicional porque en nuestros países todavía el efectivo es muy relevante. Entonces, en ese momento empezamos a retomar la estrategia para Latinoamérica, asegurarnos que tuviéramos un excelente servicio para, em, sobre todo Guatemala, México, Colombia, Brasil. ¿Qué es lo que te digo? Que todos los países tienen su peculiaridad, porque por ejemplo Brasil no tienes efectivo, pero tienes Pix. Entonces, entender de- perdón, la estrategia era realmente o es realmente tener los mejores proveedores en cada país para asegurar el crecimiento. Ese es uno de de los roles que estoy llevando. El otro, ahorita estamos trabajando mucho en la experiencia, el corredor, desarrollar bien el corredor Estados Unidos-Latinoamérica enfocado en 5 países, que es México, Guatemala, República Dominicana, Colombia y Brasil. Entonces, igual estamos trabajando mucho en temas de marketing, comunicación, mejorar la experiencia de usuario. em, entonces, ha sido también súper interesante para mí esta carrera en Payson porque yo antes estaba más acostumbrada al desarrollo de negocio, ¿no? Contratos, revisión, hacer partnerships. Y acá he ido aprendiendo mucho, ¿verdad, Roy? De marketing, cómo llegas al usuario, a entender al usuario, por qué están transaccionando, por qué se caen digamos, un usuario en todo su ciclo, cuando se registra, si ya no hizo la transacción, por qué ya no la hizo, realmente le importa.
la tasa de cambio en algunos países donde aplica, o realmente no le gustó, no se sintió confiado de la aplicación porque hubo algo que no le gustó en la comunicación. Entonces, ahorita este año ha sido un año súper interesante para mí porque es un poco entender al usuario y enfocarnos en campañas para llegar a esos usuarios, atraer nuevos usuarios, mantener usuarios y dar a conocer definitivamente qué es Facing, ¿no? Claro. Y usted entonces se mercadean en Estados Unidos también, ¿no? Porque ustedes quieren venderle al migrante de Estados Unidos que los vea a ustedes como alternativa. De hecho, sí, mira, nosotros realmente tenemos licencias en UK, Europa, Canadá y Estados Unidos. Desde ahí podemos originar transacciones y tenemos el único país en Latinoamérica donde tenemos licencias en Guatemala Para originar transacciones. para originar transacciones. Entonces, digamos que al momento de hacer marketing o querer promocionar Payzen, solo lo podemos hacer en los países donde nosotros tenemos licencia. Ah, ok, o sea que en realidad la estrategia es convencer al que la manda y es que el que la manda es el que decide, ¿verdad? El que la recibe nada más es el que la envía, le dice, mira, te la voy a mandar por aquí. Sí, realmente siempre, si la toma de decisión de qué empresa o sí, qué empresa usar al momento de enviar la transacción, la toma el que está en Estados Unidos, ¿verdad? Porque para él es más fácil ir a un lugar físico, porque acuérdate también que el reto grande que ha cambiado mucho, esto es también algo súper interesante, Rodel, ha cambiado mucho porque antes las personas pues tenían mucho miedo de tener una tarjeta, no tenían tarjetas de crédito ni cuentas bancarias en Estados Unidos, ¿no? El migrante se iba, trabajaba y pues con efectivo. Entonces, el que está ahora en Estados Unidos ya evolucionó y ya le perdió ese miedo y realmente el porcentaje, ha crecido mucho el porcentaje de envíos desde Estados Unidos de manera digital. Entonces, significa que son personas que ya están o bancarizadas o que al menos tienen una tarjeta de crédito o una tarjeta de prepago, ¿no? Entonces, ya vas viendo ese cambio en el comportamiento del que está en Estados Unidos. Entonces él ya decide, yo prefiero ir a un lugar físico y llevar mi efectivo o prefiero probar una aplicación y enviarlo desde mi casa sin, ¿verdad? Sin ningún problema. Eh, y el que está en el país de recepción es el que decide dónde quiere recibir su transacción, ¿verdad? Ahí sí él tiene, él dice, bueno, por ejemplo, quiero que me la mandes a este banco en específico porque me queda a la vuelta de mi casa, ¿no? Porque cuando voy a hacer el mercado, paso por ese banco. Entonces, cada quien desde su punto decide dónde recibe y dónde envía. Ujú. Y vos mencionaste, cuando estaba hablando acerca de la estrategia de Payson, dijiste que no podían descuidar las remesas tradicionales. Como remesas tradicionales te referías al efectivo. ¿Y tenés una noción más o menos de qué porcentaje actualmente es digital y qué porcentaje es en efectivo, como en general, de las remesas que se envían? Mira, varía de las que se a nivel recepción o a nivel envío. En envío, lo que te decía, ha crecido mucho lo digital. Digamos ¿Y que ya cómo estará el pastel, creerías? más o menos 70% digital y un 30% 30%. efectivo. Y Ok, eso entonces, va a cambiar mucho con todo lo que está pasando. o Muchísimo. sea que ese 70% tienen tarjeta de crédito, de débito o cuenta bancaria, ¿va? Están Sí, bancarizados en Estados está Unidos. en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Sí, y definitivamente va a crecer porque, pues bueno, como tú dices, al final vamos a hablar un poquito de lo que se viene derivado de lo que está pasando en Estados Unidos, pero sí, eso seguramente va a seguir creciendo muchísimo. En el tema de recepción ya es diferente porque ahí varía dependiendo del país. Por ejemplo, yo te diría que Centroamérica todavía estamos en un porcentaje todavía más del 50% donde las remesas vienen a efectivo y no, todavía las personas no han hecho mucho esa migración de recibir su transacción en una cuenta bancaria o por medio de una tarjeta de débito. Pero, por ejemplo, tienes casos como México, donde sí ha crecido muchísimo lo digital, o sea, donde ya tienes wallets, cuentas bancarias y el efectivo ha venido disminuyendo. Y tienes el caso de Brasil. El caso de Brasil es impresionante, a mí me encanta porque con Pix, Brasil tiene ya, yo te diría que el 100% de sus transacciones son
vía Pix ya no hay efectivo para nada. Qué locura. Y esto de Pix, ¿cuándo es que Pix es algo que sucedió en los últimos 7 años, 5 años también, ¿verdad? Pix, creo, si no estoy mal, empezaron, sí, antesito de pandemia también, tal vez unos 2 años antes de pandemia, si no estoy mal. Pero sí ha sido, la verdad, algo, y es un sistema de pagos creado por el gobierno, hasta donde entiendo, y ha sido, la verdad, que un hit, ¿no? Porque hoy día todo el mundo tiene una clave Pix. Entonces, tú ya no necesitas, tanto ellos en Brasil, todo lo manejan con Pix y pues realmente el envío de dinero a través de Pix es inmediato, casi inmediato. Sí. Ujú. Para entender un poco de Paycent, ¿qué es lo que hace Paycent? O sea, ustedes tienen una aplicación donde la puede descargar alguien que quiere mandar remesas y puede conectarlo con sus cuentas de banco y ustedes detrás de eso agregan a los proveedores locales o cómo funciona Paycent. Sí, mira, Payzen es una plataforma 100% digital donde tú la descargas en tu App Store, en tu Google Play, lo que uses, descargas el app, te registras y es 100% digital. Nosotros, eh, Payzen, siempre decimos, es la manera de mandar dinero fácil, rápido y económico porque lo que busca Payzen es crear una experiencia o darle al usuario una experiencia muy, muy simple para enviar dinero. Entonces, cuando tú haces el onboarding, es súper básico. Hacemos un KYC, ¿no? El Know Your Customer básico para que sea para el usuario una experiencia súper rápida. Y dependiendo ya luego de cuánto dinero va a enviar, se va haciendo un KYC un poquito ya pues más complejo, porque obviamente por temas regulatorios lo tenemos que hacer. Y lo que permite Payzen es que tú puedes enviar dinero de una tarjeta a una tarjeta. Estamos en los rieles tenemos los rieles de Visa y Mastercard. Y tenemos lo que te decía, remesa tradicional, que también tenemos conexiones con diferentes eh, partners en Latinoamérica, donde podemos enviar a abono a cuenta o solo en 5 países tenemos el efectivo habilitado. Entonces, es súper sencillo, el que está en Estados Unidos o en UK o en Europa o en Canadá, descarga la app, selecciona el país a donde va a enviar, selecciona el método en el que quiere que se reciba la transacción. Como te digo, puede ser una tarjeta, puede ser una cuenta, puede ser una wallet, puede ser efectivo. Y ya luego selecciona el monto que va a enviar y ya luego solo nos indica de dónde nosotros vamos a retirar esos fondos, como cuando tú haces una compra en Amazon, ¿no? Entonces ya tú pones, bueno, de esta tarjeta o de esta cuenta bancaria. Y ya, es todo lo que tienes. Ok, ¿y el usuario que la recibe también tiene que No, descargar Paycent o cómo funciona la parte de quien la recibe? quien recibe, por ejemplo, si viene una tarjeta de débito, eh, mi banco me va a notificar de que te llegó una transacción de Payzen, ¿no? Por X cantidad y nada más. Si viene una cuenta bancaria, igual, generalmente tú sabes que hoy día ya todos los bancos tienen estas notificaciones, entonces se te va a notificar que tienes un crédito de Payzen por X cantidad de dinero. Si es wallet, es exactamente lo mismo, las wallets te notifican. Ahora, si es efectivo, si te, el que está en Estados Unidos debe notificarle al que está ¿no? En Guatemala, en Honduras, en México, de que, oye, te mandé una transacción y le tiene que proveer un código de referencia para que esta persona pueda irla a cobrar, pero esto es dirigido, entonces le dice, te mandé una transacción para ser cobrada en este banco, ¿no? Y entonces ya esta persona va. Lo escoge quien lo envía. Sí, lo escoge, obviamente lo ingresa quien lo envía, pero quien le dice a qué banco quiere recibir la Claro, es transacción él. es el que está en el país de recepción, ¿no? Entonces yo le digo, quiero que me lo mandes a este banco, y entonces ya me dice, ya te lo mandé a ese banco, y este es el código que tienes que presentar para poder cobrar tu. Ah, buenísimo. Y trabajan con wallets también ya. ¿Está dentro del plan de ustedes tener wallets? O sea, ¿van para ese camino o solamente van a trabajar con wallets terceras? No, mira, ahorita no está dentro todo puede pasar, Claro. pero no, ahorita, en este momento no estamos planeando tener como una wallet propia. Em, Trabajamos con wallets. Los países más importantes ahorita con wallets es Colombia, es impresionante. Em,
la verdad que las opciones de wallet que tiene Colombia es increíble y ha crecido muchísimo el mercado. Y luego tienes también Perú. Perú tiene soluciones muy interesantes de wallet. Y sí, actualmente, por ejemplo, tenemos un par de wallets en Guatemala y México estamos también abriendo. Entonces, todo lo que es wallet sí lo queremos conectar, pero no pensando en algo propio por lo pronto. México está en proceso de abrir el mercado de México. México ya tenemos efectivo y tenemos abono a cuenta, pero todavía nos falta wallets. Wallets es lo que tenemos Ok. pendiente ahí en México. ¿Y hay más wallets en México que en Colombia o más en Colombia? México están un poco similar en wallets. Creo que la oferta de wallets es muy parecida. Lo que sí sucede es que México, sabes, es un país muy grande. Entonces, entrar y competir con wallets es complejo. Y siento que lo que ha pasado en Colombia es de que las wallets que existen traen mucho respaldo porque son de los bancos, de los propios bancos. Entonces, las personas confían mucho en este nuevo método porque hay un respaldo bancario. Mientras que en México tienes tantas opciones a nivel bancos, wallets, ¿me entiendes? Tantas cosas pasando que es difícil que encuentres una wallet que yo te diga, no, esta wallet sí está funcionando súper bien, no está siendo un tema muy retador para México. Claro. Sí, porque se originan de los bancos y los bancos ya tienen la credibilidad que de alguna manera intentan traspasarla a este nuevo producto digital. Como el caso de Nequi, me imagino en Colombia. Ustedes trabajan bastante con Nequi. Nequi es una de las Total. líderes, ¿no? Sí, En todo lo que es banca digital. totalmente. Sí, 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 mira, nosotros hemos visto el crecimiento con Nequi impresionante. Y es por eso, ¿no? Pero porque ellos han hecho una gran labor, tanto Nequi como Plata, en hacer esa migración, ¿no? O sea, primero hicieron un trabajo inmenso en bancarización. Entonces, cuando tú haces ese trabajo primero y luego traes una wallet, Es mucho más fácil, ¿no? eh, obviamente sí es mucho más fácil. Pero lo difícil es haber hecho todo ese trabajo de bancarización. Ese sí, es un reto, pero la verdad que lo hicieron muy bien. Supieron ir como eh, educando a sus usuarios al tema de primero tener una cuenta, luego tu banca en línea, y pues ya cuando ya tú les quieres meter una wallet donde les dices todo es súper más fácil en tu wallet, pues ya ahí ya es el último pasito, ¿no? Ya lo tienes todo hecho. Claro, claro, claro. Y hablando un poco siempre de lo que ustedes hacen en Payzen, ustedes son una fintech y compiten con otras fintechs como Remitly, Wise o Zoom. ¿Cómo ustedes se diferencian o qué los hace diferentes a ustedes de estos otros proveedores? Mira, definitivamente nosotros, lo que te decía, el tema de hacer la experiencia mucho, mucho más sencilla. Acuérdate que estas empresas ya llevan años en el mercado y obviamente ellos nacieron también como ir aprendiendo y tenían procesos mucho más robustos porque obviamente tenías que ser mucho más cuidadoso con todo el tema de cumplimiento, riesgo y regulatorio. Y pues obviamente con el pasar de los años ya para fintechs más nuevas como nosotros, ya es como que ya vas como entendiendo qué han hecho ellos, que tal vez tú puedes acortar, ¿no?, el camino o evitar ciertas cosas o manejarlo diferente de manera. Entonces, yo te diría que el valor de Payzen realmente es eso, hacer esta experiencia del usuario mucho más rápida y fácil. Ese es el valor que tiene Payzen, a diferencia de las otras empresas que también son muy buenas. La verdad, no te voy a mentir. Es un reto el poder competir, pero creo que ahí estamos todos haciendo lo posible para también entregarle lo mejor a los usuarios. ¿Y a vos qué te motivó, Jennifer, a moverte de a la banca tradicional a una fintech? ¿Cómo fue ese proceso para vos? No, la verdad que no lo pensé, Roy, no, nunca ni lo imaginé. Porque es muy diferente. O sea, una startup de un banco, que el banco es el otro extremo de ¿Sabes lo qué? corporativo, estructurado. Total, ¿sabes qué? Yo pasé de banco a un mix porque la empresa, el agregador con el que yo trabajé anteriormente, ellos son como remesadores, pero sus dueños son un banco, ¿no? Entonces teníamos ese mix de como políticas del banco, pero al mismo tiempo un poco de flexibilidad porque no éramos banco. Entonces ahí como que tuve ese mix. Y luego cuando entro a una fintech, que realmente
Yo lo que quería era crecer, como un crecimiento ya profesional, aprender algo nuevo y ya venía todo el tema digital, entonces me emocionó mucho el poder entrar a una empresa que traía proyectos súper interesantes para Latinoamérica con todo el tema digital, cuando esto estaba en plena evolución, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me atrajo mucho, pero lo que tú dices, ¿no? Cuando tú ves las fintech ha sido como bien retador en términos también como personales, porque yo venía de estructura, ¿no? Tienes que pedir permiso para todo, tienes que cumplir con procesos, esto se puede, esto no se puede, y pues en una fintech que es casi que prueba y error, ¿no? Hazlo y después vemos y si funcionó, súper bien, y si no funcionó, eh, cambiar, ¿no? E intentar otra vez. Entonces, mira, ya luego de venir de esta empresa donde tenía ese mix un poco de banca y no tan banca, pues paro en Payson, que es 100% fintech, ¿no? Y la verdad es de que ha sido súper retador porque ya tienes mucho más flexibilidad y ya es todo como un poquito a prueba y error. Eh, es un tema de que tú realmente intentas y si algo no sale es, bueno, cambiemos y volvemos a intentar. Entonces, eso es positivo, eh, pero también al mismo tiempo, ¿verdad? Es un poco retador porque también a veces los procesos, yo a veces extraño un poco los procesos, pero Sí, que todo esté claro, ¿verdad? Que mira, todo esto es así. Tenés que comportarte dentro de este cuadrado. Sí, y en un startup es totalmente diferente. Es descubramos los ¿y procesos. sabes qué pasa? Que a veces las fintechs bueno, creo que a veces no, creo que las fintechs tienen mucho esta mentalidad de vamos, ¿no? Fluyamos. Y en el tema en la industria en la que estamos, tienes que ser muy cuidadoso con todo el tema regulatorio, tienes que cuidar mucho, ¿verdad? Que lo que hagas, lo hagas y que no se pueda malinterpretar. Entonces, eso es un poquito lo complejo, pero ha sido una experiencia súper interesante. Hablemos ahora un poquito de tecnología, el futuro, posibles disrupciones y todo lo relacionado con eso. Te quería preguntar sobre, tenemos el tema de las stablecoins, que es algo pues, bastante interesante en la normativa, lo que acaba de suceder en Estados Unidos, pero también quisiera saber de esto del proyecto libre, cómo ustedes, cómo lo miran en Paycent o de qué, o qué impacto creemos que va a tener este proyecto libre. Mira, Libre es un proyecto que Payson está creando, es un proyecto súper, ya opera Libre en otras partes del mundo, de aquel lado, ya opera y la verdad que ha sido un proyecto muy, muy interesante porque es un proyecto que está enfocado a cerrar un poco el ciclo, ¿no? Solucionar, hacer los envíos mucho más simples porque es como yo uso Payson para enviar y uso Payson para recibir. Entonces, y es como mucho más rápido, ¿no? Es lo que te decía, ¿no? Es una experiencia mucho más simple porque prácticamente estás usando la misma plataforma, no tienes dependencias de terceros. Entonces, Libre para Latinoamérica, nuestro primer país piloto es Guatemala. Y te cuento un poquito la experiencia, cómo es Libre. Libre es yo uso Payson, envío, selecciono Libre, yo Rodil está en Estados Unidos, me manda Jenny en Libre en Guatemala y yo cuando recibo la transacción descargo Payson en Guatemala y automáticamente me genera una tarjeta virtual de Mastercard donde yo voy a tener ya mi dinero. De ese punto yo ya puedo hacer con mi dinero, ¿verdad? Aquí en Guatemala yo puedo ir a un cajero a retirarlo, puedo utilizarlo en e-commerce, puedo comprar virtualmente. Entonces, esto es un poquito el proyecto de Libre. Nuestro piloto es Guatemala y ya luego, pues la idea es irnos extendiendo a más países, Honduras, México, ¿verdad? Ir viendo Colombia. Entonces, eso es Libre y para ahí va. Creo que en evolución, te diría lo que todas las empresas están buscando es cómo lograr generar estas experiencias mucho más sencillas, donde realmente tú le des ese valor al cliente, donde ya no sea tan engorroso
tener que enviar una transacción internacional. Jennifer, y este tema de los stablecoins, ¿cómo lo miras vos? ¿Qué rol crees que van a jugar los stablecoins en los pagos internacionales y en las remesas también? ¿Cómo están ustedes analizando esto dentro de Paysend? Mira, Payson ya está evaluando el tema de stablecoin. No tengo visibilidad al 100% de qué viene internamente, pero sí lo estamos evaluando y te digo porque ya está sonando mucho y seguramente yo ya sé de bancos localmente que ya están evaluando el tema, sé de bancos en Brasil que también ya lo están evaluando, obviamente México seguramente lo está haciendo y Colombia, que son países que siempre van muy adelante. Y creo que también, Rodil, el tema es que ahorita esto viene a ser súper interesante por el tema que se está viviendo en Estados Unidos. Eh, Al momento de que existe ya la imposición de un impuesto a las remesas, esto impacta a nivel efectivo, es un beneficio para todas las empresas que somos 100% digitales, eh, pero también es importante empezar a buscar otras opciones, ¿no? Otras opciones, salir un poquito de tener como un abanico más grande. Entonces, yo sí creo honestamente que esto va a evolucionar más rápido de lo pensado, derivado a la situación que está pasando, porque las personas, ¿sabes qué pasa mucho con las personas que mandan dinero a nivel remesa familiar? Es que son personas que son muy desconfiadas y que cuesta que tú las logres convencer de cambiar de, por ejemplo, ¿no? Ya no mandes por efectivo, manda ahora por digital. Y ahora que tú les digas, no, ya no uses, eh, eh, educarlos financieramente de qué es un stablecoin es complejo. Sin embargo, cuando ellos se ven en riesgo y tú les dices, stablecoin puede ser una solución mucho más interesante y con un mayor valor para ti que estás en Estados Unidos y te puede dar muchos más beneficios, ellos se interesan por aprender cómo funciona y qué es, porque hay una necesidad. Lo que pasa es de que te digo retador porque de por sí el tema que tenemos en nuestros países a nivel Latinoamérica es que imagínate lo complicado que ha sido convencer a alguien que tenga una cuenta bancaria, porque le tienen cierto temor a veces a los bancos. Ahora tú imagínate explicarle cómo funciona un stablecoin, qué es un stablecoin, ¿no? Entonces creo que sí es retador, sin embargo, también tenemos el beneficio de que la verdad la tecnología, ¿no? Tú tienes, todo lo tienes al alcance de tu teléfono, ¿no? O sea, las personas ya se educan con el teléfono, las personas ya están más abiertas a escuchar y ya no le tienen tanto. Todo esto, las redes sociales también nos ha abierto la puerta a que las personas estén más abiertas a confiar en lo digital y por consiguiente eso te ayuda un poquito a que empiecen a confiar en otras cosas como lo puede ser el stablecoin. ¿Y cómo le explicas vos esto a, digamos, a tu mamá, que es un stablecoin? ¿Cómo le explicas a alguien Es bien difícil. que tal vez no es nativo digital, ajá, que es bien difícil, pero ¿cómo lo harías vos? ¿Cómo lo haces? ¿O qué crees que debe ser la estrategia de comunicación aquí? Mira, realmente, eh, primero, Tendrías que decirle cómo funciona, tendrías que decirle, ¿será que, mira, esto es blockchain? Porque ahí ya te vas como o esto si decís cripto, mira, es que es bien complejo, porque yo no me metería nunca a blockchain y a cripto, es que sabes que ahí tienes un mundo, y te soy bien sincera, yo todavía sigo tratando de entender muchas cosas porque es un tema bien complejo el tema de blockchain y cripto, sobre todo, ¿no? Creo que stablecoin, explicar stablecoin es un poquito menos complejo, em, pero es que también tienes el reto, creo, mira, más que explicar, Rodil, yo creo que el reto más grande va a ser la confianza que tú puedas generar con el respaldo. Porque si si esta nueva, digámoslo, creo que es como moneda, ¿no? Eh, entra, tú necesitas, a ti lo que te va a dar tranquilidad y a cualquier persona lo que le va a dar tranquilidad, no importando la edad, es que hay un respaldo de que a nivel ecosistema, ¿no? Que tu gobierno lo respalde, que tu país lo respalde, que tú sepas que si tú tienes un problema, eh, sabes con quién acudir, con quién quejarte. Ese es el problema de stablecoin actualmente, que
realmente hay poca visibilidad de cómo funciona y quién está atrás y quién protege al usuario, porque es que el tema de protección del usuario es bien crítico. Claro. Y más cuando se trata de el dinero de las personas, ¿no? Que sin duda que digamos la mentalidad, por lo menos la mentalidad original de todo lo que se ha derivado de blockchain y criptografía y monedas en cripto, ha sido eso de la no existencia del banco, como eliminar al banco, con el riesgo de que si tienes un problema, vos no vas a poder llamar a alguien y decirle, fíjate que mira que metí mi contraseña en un lugar que era un fraude y me robaron todo mi dinero. Ya no tenés esa posibilidad, ahora no hay un servicio al cliente como es lo que el banco te ha dado tradicionalmente, que a cambio de eso te cobra un porcentaje, pero toda esta filosofía cripto tiene mucho de por qué vamos a pagar ese porcentaje. Entonces viene con esa parte de que si tenés un problema, tenés que navegarlo por tu propia cuenta. Y lo que tú dices, exacto, ¿quién lo respalda? Porque si hoy tengo un problema con mi cuenta de banco, yo llamo a un call center y me contesta el banco y me dice, mire, vamos a verificar. Pero con todo lo que es cripto, blockchain, stablecoin, bueno, obviamente, por ejemplo, hay bancos que ya están metiendo dentro de sus opciones de stablecoin. Tienes, por ejemplo, un PayPal que ya tiene su propio stablecoin. Ahí tienes un respaldo. Lo que pasa es que estas empresas van a tener que empezar a educar de qué es el stablecoin y qué beneficios tiene tener un stablecoin versus tener un saldo en tu moneda local, ¿verdad? Entonces, ahí es donde creo que ellos van a tener que ser estos actores que van a tener que educar a sus usuarios actuales y esos usuarios van a tener que difundir cómo funciona e ir haciendo un como, yo ya lo probé y pues no pasa nada y me funcionó. Porque te digo así nomás que ninguna empresa o algo es bien, si tienes que tener empresas que tengan un respaldo, que tú tengas la tranquilidad. Por ejemplo, lo que te digo con PayPal. Si yo tengo un stablecoin con PayPal, yo sé que yo llamo a PayPal y les digo, miren, tuve este problema y que hay una empresa grande atrás que está respaldando esto, pero si tú no tienes esa certeza, va a ser Sí, difícil. de acuerdo, es un reto. También, tal vez de alguna manera, mm, cuando decís stablecoin, si uno agrega la complejidad de cripto y blockchain, se vuelve todo bien enredado. Que es lo mismo como cuando uno intenta explicarle, si intentas explicarle a alguien que no sabe o que no lo ha usado, si le intentas explicar qué es el dinero, se vuelve bien complicado. Si vos lo intentas como explicar de verdad, es algo bien enredado. Entonces, muy probablemente la estrategia de ese tipo de comunicación, de stablecoins y esas cosas, no va a ser tanto, vení, te voy a explicar todo lo que es blockchain y bla, 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 sino va a ser algo que va a funcionar detrás. Es como como los, qué sé yo, las tuberías de una casa, no sabemos exactamente cómo funciona, pues no hacemos el trabajo de ingeniería, pero detrás hay una maquinaria y que se hace el trabajo. Sí, yo creo que mira, y conforme, y bueno, probablemente van a haber bancos o como lo que yo te estoy dando el ejemplo de PayPal, ¿no? PayPal ya tiene stablecoin y es algo que poco a poco han ido metiendo a sus usuarios y entonces tú como usuario cuando ya lo vas viendo y lo vas manejando y vas entendiendo, porque tú lo vas entendiendo tal vez en el camino, conforme lo vas usando, lo vas entendiendo. Entonces, creo que por ahí va a ser un tema Ujú. de uso y no Claro, tanto de de uso para ganar entendimiento, confianza, de ¿no? educación, porque si no. Y si alguien, con tu experiencia que tenés en fintechs, en banca, en remesas, has visto varias cosas pasar aquí en la región centroamericana, ¿vos qué consejo le darías a alguien que quiere innovar con una fintech en Centroamérica? ¿Qué consejo le darías a esta persona? Mira, yo lo que les diría es que siempre entiendan el marco regulatorio, porque lo que sucede mucho con las fintechs, Ril, es que a veces es como hagámoslo, lo que te digo, no, hagámoslo y en el camino vamos ajustando, pero ahí pierdes a veces mucho, porque ya cuando tú dices, no, ya estoy por salir o ya tengo esto listo, te puede pegar mucho el no haber entendido bien cómo funciona el país, cómo funciona el marco regulatorio del país. Creo que ese es el consejo más importante. A veces vemos la regulación como nuestro enemigo, pero realmente la regulación no solo está para ponernos, eh, no topes, ¿no? Para exigirnos, sino también para protegernos. Y a veces creo que las fintech ven al regulador como un enemigo y realmente es importante entender que a veces el regulador puede jugar a tu favor como una protección. Entonces, a veces es bueno
que te protejas y que digas yo voy a entrar y voy a entrar bien, porque lo peor que te puede pasar es sacar un producto impresionante y que luego tengas un problema por algo que no quisiste contemplar desde un inicio. ¿Y a vos lo más que te entusiasma de esta industria hacia el futuro, viendo al futuro? Bueno, toda la evolución, es que cuando tú vas viendo cómo va evolucionando todo, es como esa adrenalina de decir, bueno, ahora viene esto y ahora viene esto, y cómo vamos a ajustar esto. Eso creo que es lo que más me apasiona, ver cómo van cambiando y también, mira, a mí lo que de remesas, lo que siempre me ha gustado es que realmente ayudas a personas a todas esas personas que se van, cómo poder enviar su dinero a sus países, es algo bien valioso, porque hay veces que son envíos de emergencia, poderle dar solución a estas personas para que puedan enviar su dinero de manera más rápida, o a veces realmente ahorita el esfuerzo de muchas personas que tienen sus ahorros y necesitan enviarlos porque están con un temor y se quieren regresar a su país. Creo que eso es lo que a mí más me entusiasma siempre, pensar en que son servicios o productos que también permiten ayudar. Impactan a muchas personas, ¿no? Sí, sí, el impacto es muy, muy bonito. Te voy a hacer ahora, Jennifer, 3 preguntas rápidas. A ver. Contame cuál ha sido tu mejor inversión. El aprender, el autoaprender, esa creo que es mi mejor inversión, estar en constante apertura a seguir aprendiendo, es lo mejor que uno puede hacer, dedicarle tiempo al networking, a crecer, porque siempre en todas las industrias, Roy, uno conoce siempre personas y siempre aprendes de todo. Yo creo que esa es la mejor inversión, estar en eventos, participar, apoyar, seguir alimentándote de todo lo que está pasando. ¿Y cuál es tu ciudad favorita de Centroamérica? Bueno, te voy a decir, obviamente Guatemala, porque soy guatemalteca, pero no. Mira, creo que ¿Ciudad Ciudad de Guatemala? O Guatemala me sea, encanta, ajá. porque obviamente pues, estoy aquí, pero y creo que Guatemala tiene lugares espectaculares, pero creo que cada ciudad de Centroamérica tiene lo suyo, la verdad. Y te digo, hay muchos lugares espectaculares, entonces, no sé, es difícil. Pero favorita solo puede haber una. Sí, Bueno, sí, Guatemala, la verdad que es mi ciudad está bien. favorita. Está bien. Ajá. ¿Y preferís cine, podcast, música o libros? Podcast y música. Excelente. Te agradezco por tu tiempo, Jennifer. Y bueno, a quienes nos escuchan ahí, si quieren conocer más de Paycent, pueden meterse a la plataforma. Y te dejo con las últimas palabras a vos, Jennifer. Gracias, Roy. No, muchísimas gracias a Fundamentos por esta invitación. Súper contenta de haber estado aquí contigo, Rodi, y compartir. Estamos a la orden, em, siempre motivando a todas las empresas, a todas las fintechs a seguir creciendo, a ser parte de este cambio, de poder aportar en los ecosistemas de cada país. Y gracias a ustedes por hacer estos podcasts que generan mucho valor. La verdad que sí generan mucho valor y los felicito. Y pues un gusto de verdad haber estado acá. Chao.